Señoras y señores, muy buenas noches y bienvenidos a una nueva edición de Galicia Opina. El Congreso del Partido Socialista Obrero Español de Sevilla ya ha terminado, pero sus valoraciones y las consecuencias y los resultados de esa elección siguen dando que hablar. Esta noche está con nosotros una de esas caras nuevas del Comité Federal. Mar Barcón, muy buenas noches, bienvenida. Hola, buenas noches. Gracias. Y gracias a usted por haber aceptado la invitación de Galicia Opina. Como siempre, me acompañan también en esta mesa 4 profesionales de los medios de comunicación y del periodismo. Está con nosotros, en primer lugar, al lado de la señora Barcón, Alfredo Aycar, delegado de ABC en Galicia. Buenas noches, Alfredo. Buenas noches, Carla. Bien, muy bien, gracias. En el otro extremo de la mesa nos acompaña por primera vez y le damos la bienvenida a este programa Virgilio Costas. Buenas noches, Virgilio, ¿qué tal? A su lado, Jacinto Ruiz, periodista de La Voz de Galicia. Muy buenas noches. Buenas noches, Carla. Y finalmente, Pepe Castro, asiduo colaborador también de este programa. Pepe, muy buenas noches. ¿Qué tal? Hola, buenas noches. Mar Barcón es licenciada en Medicina, ha sido secretaria de Organización del Partido Socialista de Galicia, diputada en la Cámara Autonómica hasta hace bien poco, hasta el año pasado, entiendo. Actualmente es portavoz del Grupo Socialista en el Ayuntamiento de A Coruña. Y a este currículum hay que agregar ahora que este domingo pasado ha sido elegida miembro del Comité Federal del Congreso de Sevilla. Señora Barcón, la agrupación socialista a la cual usted pertenece apoyaba casi mayoritariamente a la candidata Carme Chacón. ¿Qué valoración hace usted de la victoria de Alfredo Pérez Rubalcaba, aunque es una victoria justa, ¿no? Recordemos que le separan tan solo 22 votos, ¿no?, de su rival, de Carme Chacón. ¿Cuál es la valoración que hace usted de este resultado? Bueno, yo creo que una vez que se ha votado ya no le separan 22 votos de nadie, ¿no? Alfredo es el secretario general de todos los socialistas y además yo creo que se demostró palpablemente en la votación de la Ejecutiva, porque 22 votos eran el día anterior y al día siguiente, bueno, pues el 80% de los delegados votamos, he de decir, a la Ejecutiva. Por lo tanto, yo valoro positivamente el proceso porque a mí en ningún caso, nunca me parece que haya... Que la división que se palpa o de la que se pueden dar noticias o que son titulares sea más perjudicial que lo beneficioso que es un proceso como este, en el que hemos estado hablando de ideas, de propuestas, y en el que ha participado mucha gente y en el que yo he palpado mucha ilusión. Y luego, bueno, yo tengo una valoración personal y política muy buena de Alfredo Pérez Rubalcaba y magnífica de la Ejecutiva Federal. La verdad es que más allá de cuáles fueran los posicionamientos anteriores, yo creo que el equipo es un equipo muy renovado y con gente muy solvente. Habla usted de equipo renovado, precisamente era esa mi pregunta. ¿Cómo va a notar el ciudadano y el militante de a pie, digamos, el militante de base, cómo va a notar ese cambio entre el Partido Socialista dirigido por Rodríguez Zapatero y el Partido Socialista de Rubalcaba? ¿En qué se va a notar ese cambio? Bueno, yo creo que algunas de las cuestiones que fueron aprobadas el sábado en las comisiones y en el plenario que terminamos a las 12 de la noche van a variar de una manera importante el modelo organizativo, ¿no? El secretario general es cierto que nos citó para una conferencia de organización, una conferencia política pero centrada en el modelo de organización antes del verano, en la que se resolverán o se regulamentarán estas cuestiones que se han aprobado, pero cuestiones como las primarias abiertas, el modelo francés, cuestiones como las listas desbloqueadas o abiertas para las candidaturas, etcétera, etcétera, son bueno, pues novedades incorporadas al modelo de partido. Y luego él, tanto en el reflejo que hace en la distribución de funciones de la Ejecutiva, como en los planteamientos, algunos planteamientos que se han ido haciendo ya estos 2 últimos días por parte de esa Ejecutiva en cuanto a los grupos sectoriales, en cuanto al trabajo en las federaciones, yo creo que va a ser novedoso. Y la ciudadanía, sí. Ese es el reto, porque claro, nosotros... Esto es una cuestión interna que preocupa nada más que a los militantes. El gran objetivo es que seamos capaces además de articular un proyecto y de decirle a los ciudadanos que frente, bueno, pues a las medidas que se están tomando tenemos otras propuestas, ¿no? En esta Ejecutiva hay pocos partidarios, usted lo reconocerá, hay pocos partidarios de Carme Chacón. ¿Usted no cree que incorporar a lo mejor algunos de los más adeptos a Carme Chacón hubiese sido una manera de evitar esta imagen de división que está dando el Partido Socialista?
Bueno, yo creo que algunos ya hablan de dos, ¿no? 4 personas, ¿no? Hay en la ejecutiva que eran personas que habían hecho o que se habían manifestado favorables a Carmen Chacón. Yo siempre creo que un secretario general o una secretaria general ha de hacer su gobierno, que es su ejecutiva, ¿no? Por lo tanto, ahí es donde debe de explicitar, bueno, pues cuáles son las personas en las que él o ella confía, en este caso en las que Alfredo confía y en las que cuáles son sus prioridades y cómo visibiliza el gobierno o el partido. Y yo vuelvo a insistir, el Partido Socialista es un partido en el que hay mucha autocrítica y mucha crítica y hablamos y debatimos y hacemos primarias y nos vamos a un congreso y hay 22 votos y al día siguiente hay un secretario general. Por lo tanto, hoy Pepe Zaragoza, lo digo porque es una persona mítica dentro del PSC, ha sido secretario de organización muchos años, no es un aliado de Chacón, es un miembro de la ejecutiva de Alfredo Pérez Rubalcaba. Y yo creo que la integración y que la unidad se ha de ir construyendo después. Una cosa es la ejecutiva y luego ahora hay que ir pasando por los congresos territoriales en los que yo creo que va a haber, bueno, que no va a haber dificultades para, en cualquier caso, cerrar fisuras. Vamos a hablar de ese congreso regional, si le parece. Hay 3 miembros, 3 gallegos, 3 socialistas gallegos en esa ejecutiva. Pachi Vázquez ha salido airoso, si podría decir, de esta apuesta que hizo en último minuto, ¿no? Casi in extremis, por el candidato Rubalcaba. Quizás las cosas serían distintas si hubiese apostado hoy por Carmen Chacón, a lo mejor ya no estaría en esa ejecutiva, con lo cual el panorama aquí se le pintaría de otra manera. Ahora toca, como usted bien dice, preparar el Congreso gallego del próximo mes de marzo. ¿Valora usted la posibilidad de que usted lidere una alternativa a Pachi Vázquez? Yo no lo valoro en absoluto, pero por una cuestión. Yo, cuando el entonces alcalde y secretario general de mi agrupación, Javier Losada, me pidió que volviera a la ciudad, solo puse una condición, ¿no? Que era que si volvía para quedarme en la ciudad. Es decir, no para volver a salir al Parlamento, no puse ninguna condición porque yo en general soy bastante disciplinada, ¿no? Pero quiero decir, yo soy la portavoz municipal en A Coruña, creo que tenemos un reto muy importante, creo que tenemos un trabajo por delante muy importante. Yo lo he dicho y no es ningún secreto, aspiro a ser la secretaria general de la agrupación socialista coruñesa y por lo tanto creo que mi tarea está ahí. Y yo creo que además hay compañeros y compañeras en Galicia, incluido Pachi Vázquez, faltaba más, que es el secretario general, para liderar el PSDG. ¿Pero usted cree que debe haber más de una alternativa? A mí siempre me gusta que haya más de uno. Es decir, yo lo pasé bien en Sevilla. Me pareció, lo pasé bien, no quiero decir con esto que no se me entienda la frivolidad. Me gustó el ambiente incluso, y eso, que es cierto que cuando hay 2 alternativas es innegable que eso produce, pues, a veces divisiones. Pero yo vi durante horas centenares, 500, 600, 900 personas allí sentadas, escuchando a los compañeros, escuchando los discursos, hablando, haciendo enmiendas, defendiendo esas enmiendas. Bueno, a mí me gusta ese ejercicio y me parece que cuando hay alternativas, ese ejercicio es sano. Lo que me parece muy importante es luego ser capaz de construir entre todos, ¿no? Porque al final, bueno, pues el partido hay que construirlo y se ha venido construyendo entre todos, y el éxito, estoy viendo ahí al secretario de organización, a Óscar López, que es una persona que sabe lo que es generar proyectos mayoritarios yendo a una comunidad que estaba profundamente dividida, ¿no? Señora Barcón, mis compañeros están deseando empezar a preguntar también. Empezamos contigo, Pepe, adelante. Bueno, yo podía preguntarle de forma maledicente por la situación en Galicia, ¿no? Y por qué Mar Barcón tuvo que dejar el Parlamento gallego y Carmela Silva no lo dejó todavía, ¿no? Pero no es esa la pregunta, ¿no? La pregunta que quería hacerle es que en Sevilla eligieron un nuevo líder, que fue la opción, a decir de todos los analistas, menos mala de las 2 posibles, ¿no? Porque la gente parece que se inclinó por lo seguro frente a la incertidumbre que generaba la señora Chacón, pero no conquistaron la paz, porque hubo manifestaciones de socialistas de PRO, como Alberto Belloc, y el propio líder de la Comunidad de Madrid,
Tomás Gómez, que realmente cuestionaron mucho la ejecutiva nombrada por el señor Rubalcaba, ¿no? Mi pregunta es si este clima de división interna que se respira, que se palpa en el ambiente, que no está todavía subsanado, que sigue ahí, si este clima se puede trascender a los congresos regionales que están en perspectiva, entre ellos el gallego, que está aquí a la vuelta de la esquina, y usted misma acaba de decir que le gustaría que hubiera más alternativas, ¿no? Bueno, en primer lugar, han pasado 48 horas y pico, ¿no? Por lo tanto, bueno, pues, todavía se está acomodando el traje, ¿no? Yo vuelvo a decirlo, yo creo que la unidad se va a construir y yo confío además, y además creo que lo digo con toda la legitimidad, de haber firmado el aval de Carmen Chacón, yo confío absolutamente en la capacidad que tiene la nueva ejecutiva para coser. Y confío porque los conozco. Y porque, siendo jóvenes, porque es cierto que si con la salvedad del secretario general, bueno, pues Elena Valenciano, Óscar López, Antonio Hernando, Juan Moscoso, Hugo Morán, Inmaculada Rodríguez, Purificación Causa Pie, quiero decir, bueno, pues son gente que representa, María González, que decir, que es una niña de juventudes todavía, que representa a una generación que se incorpora a la primera fila, tienen mucha experiencia orgánica. Mucha experiencia dentro, en las máquinas, en la sala de máquinas del partido, mucha experiencia además de ir, Óscar López es un ejemplo, pero hay más de ir sacando adelante en sus comunidades, en sus federaciones, proyectos mayoritarios. Por lo tanto, yo creo que van a ser capaces de coser, y porque además el talante de Rubalcaba también es así. Es una persona de conciliar y de acuerdos. Congresos de las federaciones. Bueno, yo no creo que sea que no vamos a ser capaces de superponer. Todos los que avalaron a Chacón van a estar en el mismo... Es decir, el mapa no es homologable en todos los sitios, es decir, no hay una superposición. Todos los que estaban con Chacón ahora van a estar todos en la misma posición en Galicia. Bueno, no es homologable. Lo que pasa es que las heridas aquí están supurando todavía. Bueno, yo creo que las heridas supuran en la medida en que no seamos capaces bueno, pues con un cúter, ¿verdad?, de limpiarlas y de echar algún antibiótico, aunque sea tópico, ¿no? Yo creo que las heridas, yo creo que no hay mejor antibiótico para las heridas que el trabajo. Hay una ponencia marco que ha finalizado un equipo al que se le ha encargado el secretario general. Pongámonos sobre esas ideas y sobre el discurso, elijamos los delegados y quienes quieran optar a liderar el proyecto, preséntense, ¿no? Y al día siguiente que suceda lo que yo creo que siempre tiene que suceder al día siguiente, bueno, pues detrás de la persona a quien se elija. Y yo no, me puede usted preguntar por lo de las incompatibilidades. Yo creo que es una fortaleza las incompatibilidades, pero creo que no se gestionó bien. Creo que se convirtió en una debilidad del partido y en una debilidad para las personas y en una debilidad que menoscabó la capacidad y el valor político que tenían personas como yo o como Carmela Silva. Y generó agravios comparativos, como su caso. Y generó sobre todo un airear, parecíamos casi personas ambiciosas. Yo creo que las incompatibilidades son una fortaleza. Es cierto que hay una mayoría de los militantes que aprueban y que promueven y que les gusta esa máxima de una persona a un cargo, ¿no? Pero no es menos cierto que no hay que hacer oposición al partido y a las personas que significan y que tienen valor político en el partido con esa máxima. Perdón. Jacinto, adelante. Mar, ha dicho algo que realmente estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que Alfredo Pérez Rubalcaba es el que mejor sabe coser. Yo creo que evidentemente puede hacer un buen turcido de un partido al que ha llegado evidentemente, no digo dividido, pero con un planteamiento de futuro absolutamente distinto y con muchas desconfianzas, no solamente entre los que tienen que votar, sino los que de alguna forma pueden ser realmente votados. Lo que me ha sorprendido más es que siendo, aunque ha intentado mantenerse neutral, José Antonio Griñán, un ferviente defensor de la causa de Chacón,
haya sido finalmente, quizá por esa capacidad de coser o por la pregunta nombrado al final presidente del partido. Las elecciones andaluzas en marzo, que parecen demasiado cercanas a un congreso por lo que puede ocurrir en el resultado, ¿puede estar en el fondo la medida por lo que ahora Rubalcaba la ha nombrado presidente o es simplemente una idea, como lo ha dicho, del PSOE para todos? Todos sabemos que en un determinado momento Alfredo Pérez Rubalcaba había propuesto a Zapatero que este congreso se celebrase justamente todavía bajo el mandato de Zapatero para que no el resultado de lo previsible, que era la pérdida del poder, no cayera en el desgaste de un secretario general que pueda arrancar un mes después de ser nombrado con un fuerte varapalo y colocar de nuevo un poco al PSOE en la senda de la derrota. Y luego me ha gustado mucho eso que es partidario de las alternativas. Yo, que presumo de ser amigo y de conocerla, sé que es cierto, pero me gustaría que dijese cuáles son las alternativas, dado que Camaño, nuestro ministro de Justicia, se ha decantado por no ser alternativa a Pachi y, por el contrario, intentar optar por presidir la agrupación provincial coruñesa. Empiezo por Griñán. Yo creo que ya es un clásico que el presidente del partido sea un andaluz, pues por una federación, claro, muy importante, ¿no? Yo creo que además hay un gesto importante del secretario general, ¿no? Porque para que bueno, pues Andalucía, que era la federación un poco que también mostraba ese 50-50, bueno, pues tuviera al presidente. Y luego, bueno, a mí me parece José Antonio Griñán, más allá del resultado que vaya a tener o que tenga en las próximas elecciones andaluzas, es una persona muy respetada y querida y muy valorada en el partido, que le recuerda además con un ministro de Trabajo importante, con una capacidad de diálogo. Es decir, bueno, es una persona muy querida. Y a lo mejor además entre elegir quién va a ser el presidente, Felipe, Zapatero, no sé qué, pues la mejor decisión era Griñán. ¿Qué alternativas hay? Yo creo que el Partido Socialista tiene muchas personas en Galicia, pero eso obligatoriamente pasa por una opción individual. Efectivamente, Fran Camaño ha dicho, claro, ha dicho en reiteradas ocasiones, no lo ha dicho solo ahora, lo ha dicho en reiteradas ocasiones que él no se lo plantea, pues si no se lo plantea, ¿qué va a hacer después Gloria? Es decir, que no hay nada más que decir. Si se lo plantea, pues se lo plantea, si no se lo plantea, no se lo planteo. Pero bueno, yo creo que en cualquier caso las alternativas, bueno, pues tienen que venir también con un proyecto, ¿no? Porque yo ya sé que hombre, la noticia y los titulares son las personas, pero es bueno también que además de tener una persona, bueno, pues uno diga, pues yo soy una alternativa, pues porque creo que el Partido Socialista de Galicia ha perdido pues contacto con el electorado urbano, pues que ha perdido el discurso, que ha perdido una potencial en el discurso dando alternativas en la sostenibilidad de los servicios públicos, pues porque creo que no tiene un discurso territorial, administrativo, territorial potente. Es decir, escribamos esas cosas, ¿no? Porque al final, como usted comprenderá, en Galicia, hombre, perdimos las elecciones, pero yo creo que referentes políticos hay muchos y variados. Pero en esos referentes políticos es muy curioso, está usted, está Silva, bueno, pero yo digo está, que no. Está el apoyo incluso por primera vez del área sí, sur. Tajantemente digo que no, porque yo tengo un compromiso con compañeros y compañeras, además en Coruña, en la que estamos con el objetivo y con una propuesta que primero escribimos, y escribimos hasta un plan de trabajo para la agrupación y hasta unos pequeños folios de reflexión de cómo debía de ser el futuro y el futuro próximo y el futuro a medio y largo plazo de nuestra agrupación. Es decir, bueno, y luego dijimos, y además queremos que la secretaria general sea Mar Barcón, que es la portavoz municipal. Bueno, ahora me parecería absurdo decir, bueno, pues no, ahora me voy a presentar a otra cosa. Pero bueno, yo no. Virgilio. Sí, bueno, parece que usted plantea que puede haber muchas alternativas, pero, y es pregunta, saber si ve a Pachi Vázquez como la alternativa de disputarle la presidencia de la Xunta a Núñez Feijóo. Y después dice que las alternativas tienen que venir con proyecto. Según usted, ¿qué condiciones debe tener ese proyecto de alternativa, si hay una alternativa a la alternativa? Bueno, hasta la fecha ha sido el que he visto a Pachi Vázquez. Es decir, es decir, al que he visto frente a Feijóo. Bien. Bueno, pues como todo el mundo, con días mejores y peores, pero
pero bueno, hasta la fecha ha sido la persona que además yo creo que lo ha dicho y es el secretario general, y una cierta tradición en el partido, y eso no debe escapársele a nadie. También hay una tradición en el Partido Socialista de que el secretario general sea el candidato. Por lo tanto, más allá de que se puedan disputar primarias y primarias abiertas, como así se ha planteado en el Congreso Federal, y yo espero que sea ratificado en el Congreso gallego, alternativa, proyecto alternativo. Bueno, yo creo que el Partido Socialista de Galicia tiene que hacer, que los socialistas gallegos tenemos que hacer una reflexión, porque hemos perdido mucho respaldo en un electorado urbano que hasta hace bien poco bueno, pues nos había situado como su preferente. Es decir, el gran poder del Partido Socialista de Galicia, incluso cuando no tenía o cuando no tuvo la presidencia de la Xunta, incluso en el tiempo en que Fraga era hegemónico, era su electorado en los entornos urbanos. ¿Por qué? Bueno, pues porque tenemos propuestas precisamente en esos servicios públicos, sobre todo los llamados del estado del bienestar, sobre todo los vinculados con las políticas de conciliación, políticas de apoyo a las familias, que se han concretado muy bien, además en ayuntamientos gobernados por socialistas, pues en Coruña, en Culleredo, en su día en Vigo, en Santiago, y eso en Lugo nos permitió bueno, pues aportar. Estas son nuestras ideas y además esta es nuestra manera de hacerlo. Y yo creo que es el momento de recuperar esa confianza, por ejemplo, de hacer propuestas fiscales para las clases medias o para las clases trabajadoras. Es decir, yo esto de las clases medias, yo creo que son las clases de los trabajadores, sean profesionales o sean... Hoy los trabajadores son, bueno, pues profesionales que se ven con muchas dificultades y sobre los que recae el peso de la responsabilidad fiscal. Yo creo que tenemos propuestas que hacer en todo el mapa local, es decir, de cómo reorganizar el mapa local, el mapa de los ayuntamientos. Yo creo que tenemos propuestas ambientales importantes y de ordenación del territorio importantes. Creo que debemos de decirlo. Y creo que ahí hay que escribir una alternativa potente. Por lo visto... Le queda poco tiempo, ¿no? Bueno, pero hay mucha gente que está escribiendo, mujer. Claro, ¿sí? Quiero decir, yo creo que, claro, yo creo que hay muchos documentos, yo creo que hay muchas personas que con mucho trabajo, yo creo que tenemos mucha experiencia en el grupo parlamentario, en los grupos municipales, personas con experiencia, personas profesionales que están trabajando. Yo creo que el Partido Socialista tiene mucha reflexión, tiene muchas ideas y eso es lo que hace falta. Alfredo, por favor. Que yo me alegro muchísimo del volumen de ideas que maneja el Partido Socialista. Una primera reflexión a nivel de... Aunque a mí la división interna del Partido Socialista me importa muy poco, yo creo que es un tema interno de partido que debéis de resolver cuanto antes en beneficio de la sociedad, para empezar un poco a preocuparos de la sociedad, que yo creo que es lo importante en este momento, y de la crisis económica. Dicho esto, la ejecutiva de Rubalcaba, efectivamente, tú hablas de él como alguien conciliador después de laminar a los contrarios. Es decir, en primer lugar los ha parado dos y luego esto, me quedan 4 y con ellos pacto. Bien. Pero lo que me preocupa a mí es lo siguiente, es decir, Rubalcaba lo primero que dice, una vez ser elegido secretario general, es que si sigue el gobierno del PP por el camino que va a revisar el concordato con el Vaticano. ¿Eso está en este momento en el interés general? Es decir, ¿tú crees que con ese planteamiento el PSOE va a conseguir convencer a los ciudadanos de que está interesado por resolver los grandes problemas del país? Vamos a ver, Rubalcaba habló 1 hora y 10 minutos. Sí, lo más aplaudido, lo que más interesó fue... Bueno, pero eso no es la culpa de Rubalcaba, eso no es responsabilidad de Rubalcaba. Pero el partido sí que fue lo que apoyó, Efectivamente, yo argumento y luego... Sí, Rubalcaba habló 1 hora y 10 minutos. Y Carmen Chacón, pues en torno a 1 hora. Y ambos dijeron muchas cosas. Y dijeron cosas de economía, de empleo, de tal, porque hay muchas ideas. Hombre, tantas ideas hay que yo creo que todo lo que está en pie de la educación pública, de la sanidad, de la dependencia, etcétera, etcétera, bueno, pues se debe a las ideas que ha ido poniendo en marcha gobiernos socialistas. Por lo tanto, todo habrá que revisarlo y todo habrá que mejorarlo, pero bueno, algunas ideas hemos tenido a lo largo de nuestra historia y de la historia democrática. Perdón, ¿la sanidad, la educación ha sido cosa del PSOE toda? No, la sanidad pública sí, la Ley General de Sanidad la firmó un gobierno socialista, por cierto, con la abstención del Partido Popular. La educación pública es cuestión de... Pero yo luego termino, pero...
Bueno, yo creo que es un dato. Claro, yo creo que es un hecho objetivo. Quien firma la Ley General de Sanidad es Ernest Lluch y está además en el boletín de... No, antes, esta sanidad pública no había antes, había otra cosa, claro, pero no había esta. Bien. En cualquier caso, todo ha de poder discutirse y yo creo que precisamente ese es el reto, ¿no? Ahora mismo hay un reto para la sostenibilidad de los servicios públicos y de los derechos sociales y responder a ese reto. Pero es cierto que una de las cuestiones con las que se percibió en el aplausómetro más entusiasmo fue el tema del concordato. Bueno, yo no creo que sea la cuestión principal, porque ahora mismo hay una cuestión por encima de todos, que es la creación de empleo, y que ya vemos que no hay gobierno que lo solucione, o que las dificultades que tienen todos los gobiernos, tanto los estatales como los autonómicos, para solucionarlo y para poner medidas que sean eficaces, ¿no? Y esa es la gran preocupación. Yo antes os escuchaba hablar off the record sobre qué va a ser de nuestros hijos. Yo tengo 2 hijos de 7 años. Pero bueno, además de eso hay otras cuestiones. Y es cierto que la cuestión de la separación Iglesia-Estado, de la vinculación con la Iglesia Católica, es una cuestión muy sentida en la sociedad. Y yo siempre pongo mi ejemplo porque creo que se puede poner tranquilamente. Yo no soy creyente, pero es una opción personal mía. Pero yo tengo 2 hijos adoptados, recogidos en el orfanato de las Madres Teresas de Calcuta, en Addis Abeba, en Etiopía. Yo todos los meses no, pero cada cierto tiempo pues envío y tengo una relación fluida con esas madres de ese orfanato y tengo una relación además mucho más fluida, pues mucho más con otras organizaciones religiosas, bueno, con las que he tenido la oportunidad de trabajar. Y yo creo que esa situación, pero yo creo que la sociedad actual en este momento está preparada para una separación absoluta entre la Iglesia y el Estado. Y en España no se da. Y hay una situación de privilegio, de un concordato especial, que yo defiendo, que yo entiendo desde la perspectiva histórica, con la Iglesia Católica. Pero creo que hay cosas que hay que modificar. Por ejemplo, algunas cuestiones en torno al impuesto sobre bienes inmuebles que tiene la Iglesia, que no pueden afectar exactamente a todos los bienes inmuebles que tiene la Iglesia. Y yo creo que eso es una cuestión también sobre la que se puede discutir. Y es decir, yo creo que hay, sin ninguna acritud, porque yo siempre me pongo yo de ejemplo, porque no me considero ni anticlerical, ni laicista, ni extremadamente laicista, pero creo que hay una sociedad diferente. Y creo que hay también un cierto pozo social. ¿Que ese no es el gran problema? No, claro, el gran problema es el empleo. Pero que se habla de más cosas que de empleo, sí. Una organización política habla de más cosas que de empleo. Pero da la impresión de que se repite la tendencia que habéis tenido en los últimos años de, ante problemas sociales, reaccionar con planteamientos pues como este. Dices, bueno, bien, efectivamente, pues es discutible, ¿no?, que tenga la Iglesia una relación privilegiada con el Estado español, no lo sé. Pero desde luego que es un problema menor en este momento en España, eso es evidente. Que a los ciudadanos lo que les interesa es que hay 5 millones de parados, eso es evidente. Que estamos soportando una situación de crisis económica y que los gobiernos anteriores, que han sido del PSOE, el gobierno anterior de Zapatero, fue incapaz de resolverlo, es claro. ¿Qué alternativas vais a ofrecer para solucionar ese problema en vista del fracaso anterior? Pero precisamente por eso te digo, quiero decir, lo que yo decía era que Rubalcaba, quiero decir, es que ingeniosos somos todos, pero que Rubalcaba habló 1 hora y 10 minutos. Y durante 20 minutos, por ejemplo, expuso medidas de carácter económico. Que el anterior gobierno de Zapatero no dieron resultado, tengo para mí que la situación en Europa, con la excepción de la gran potencia que es Alemania, bueno, está siendo muy complicada y que la respuesta y las buenas noticias que están viniendo como respuesta a otras actuaciones o a otras medidas políticas por otros gobiernos que no son socialistas, como en Francia o en otros países, o el desastre de Italia, o en cualquier caso la situación del Reino Unido, pues es, bueno, me parece que muy parecida al tema de España, que además efectivamente, porque como todos sabemos hay pues una situación de un número de desempleos o de paro estructural muy importante, que lo había incluso en los grandes momentos, es decir, en los buenísimos momentos. Pero en cualquier caso, claro, el reto es poner un proyecto en marcha y elaborar una propuesta en marcha con medidas económicas y medidas para generar empleo, y con otras cuestiones también.
Pepe. No, yo simplemente, al hilo de lo que estaba diciendo y de la pregunta de Alfredo, se me ocurre pensar que en estas historias que mencionó el señor Rubalcaba y que tanto aplauso concitaron del auditorio de los delegados que había allí en Sevilla, el caso del concordato, el caso de frenar a los mercados, limitar el poder de la banca, lo que yo le preguntaría como persona independiente y ciudadano normal es, oiga, usted estuvo en el gobierno durante 8 años con mando en plaza y no estuvo de oyente, ¿por qué no abordó estas cuestiones antes, no? Bueno, pues... Es que la demagogia, a mí, que me perdonen los televidentes la expresión, es que me repatea un poco, ¿no? Yo le escuché a un líder de un partido que usted conoce perfectamente, porque coincidió con él en la corporación municipal, que estuvo en la oposición mucho tiempo, estoy hablando de Enrique Tello, y luego pasó al gobierno, a compartir gobierno con el señor Rosada, y creo que estaba usted en esa corporación también, ¿no? Y le hicieron una entrevista y dijo: na oposición o falar non ten cancelas. Y cuando uno llega al gobierno, las historias se ven de otra forma, ¿no? Entonces, la pregunta es por qué el señor Rubalcaba y todo su gobierno no abordaron todo esto, si realmente es vital y trascendente para este país, como apuntaba Alfredo. Sí, lo que ocurre es que yo creo que entonces eso desautoriza a cualquier persona que haya pertenecido a un gobierno, que haya perdido las elecciones, para presentarse como alternativa. Que no haya hecho lo que después promete. Claro, que no haya hecho lo que después promete. Pero, quiero decir, yo, si pudiéramos volver el reloj atrás, yo recordaría cuáles eran las promesas electorales que en el año 2004 o en el año 2008 hacía el señor Rajoy, al que se le podía decir: ¿y ustedes por qué no lo hicieron? Es decir, yo recuerdo al señor Rajoy prometiendo el pleno empleo. ¿Ustedes por qué no lo hicieron? Bueno, o recuerdo aquí al señor Núñez Feijóo, por ejemplo, bueno, pues exigiendo, cuando era líder de la oposición, exigiendo las directrices de ordenación del territorio. Pero si usted fue consejero de ordenación del territorio, ¿por qué no las hizo? Entonces eso lleva a un diálogo sin fin, o a un callejón sin salida. Es cierto que los gobiernos se equivocan, absolutamente. Y es cierto que quien forma parte de un gobierno forma parte de esas medidas colegiadas. Claro, si examinamos a Rubalcaba como ministro, entonces habremos de decir que seguramente estamos ante el mejor ministro del Interior de la historia. Y desde luego ante una persona que cuando estuvo en el Ministerio de Educación, bueno, pues eso fue una persona muy valorada y que yo creo que además no es precisamente, yo lo discutía incluso con algunos compañeros en la propia agrupación cuando se hablaba, bueno, de los ministros, bueno, ellos como ministros no tendrán por qué esconderse en ningún sitio, ¿no? Rubalcaba, desde luego, no lo creo, porque precisamente es obvio que seguramente es de las gestiones más valoradas, y además así nos los decían todas las... bueno, siempre en los estudios de opinión siempre salía como una persona... Sí. Faisán al margen, sí, efectivamente. Pues Faisán al margen, sí, pero bueno, el Faisán parece que influía poco en la valoración. En cualquier caso, yo no sé lo que pasó con el Faisán. Sé, bueno, que este país vivió un drama que era el terrorismo y que desde luego fue un gran ministro del Interior, por cierto, en muchas cosas, no solo en el tema de la ETA. Recordemos, pues, por ejemplo, el tema de la seguridad vial, bueno, hay un antes y un después de Alfredo Pérez Rubalcaba. Pero en cualquier caso, yo creo que es cierto que los gobiernos se equivocan, pero también es cierto que prácticamente todos los candidatos, con la excepción de Zapatero y creo que de José María Aznar, previamente habían pertenecido a algo ejecutivo. Claro, no podemos ir demoliendo a la gente. Y además, las urnas dicen: te equivocaste, te vas a la oposición y tienes que tener la capacidad de elaborar un proyecto nuevo y diferente. Y yo creo que esta ejecutiva y este secretario general ha de tenerlo. Bien, se nos acaba ya el tiempo, la verdad es que podríamos estar otra media hora, otra hora conversando con usted. Ahora tiene la tarea de organizar ese congreso, que es para allá, quedan 3 semanas. El 11 de marzo, ¿no? El 11 de marzo, sí. El 11 de marzo, efectivamente. Bueno, yo le pediría simplemente que si esa alternativa logra cuajarse en estas 2 próximas semanas, porque queda muy poquito tiempo para presentarla, pues nos avise y vuelva por aquí, a ver si decide cambiar de opinión. No les voy a avisar, pero vuelvo por aquí encantada porque me he encontrado muy a gusto. Bueno, pues muchísimas gracias por aceptar la invitación de Galicia Opina y espero verla por aquí otra vez. Igualmente. Buenas noches. Hasta luego. Y todos ustedes pues no se vayan, porque nosotros seguimos debatiendo y analizando la actualidad de esta semana ahora mismo, dentro de 2 minutos. Gracias.